Muy buenas tardes. Les damos mi equipo y yo una calurosa bienvenida a esta nuestra exposición, la cual lleva por tema el gobierno de Moncáceres y la intervención norteamericana. Este equipo, quienes los integran, son los siguientes participantes. Siguiente página. Como ya le mencionaba, nuestro equipo es el equipo F y está integrado por Ruth Estel Mesa Vargas, la persona que les habla, Julián Nijeres Burgos, Emily de Asa, Jesús Emmanuel Mena Tavera, Ángela Mildred Matos Pegueros y Santa Paniagua Modesto. Siguiente página. Como les decía anteriormente, nuestro tema lleva por nombre el gobierno de Moncáceres y la intervención norteamericana. Y aquí tenemos lo que es el índice o los contenidos que vamos a estar tratando durante nuestra exposición, que es la biografía de Ramón Cáceres, mejor conocido como Mon. Tenemos las características, las medidas económicas durante el gobierno o durante este gobierno, el final de su gobierno. Tenemos lo que es la intervención norteamericana, las consecuencias, las causas y el final de la intervención norteamericana. Comenzamos con el tema y mejor dicho con la biografía de Ramón Arturo Cáceres Vázquez, mejor conocido como Mon Cáceres. Nació en Moca en 1868 en Santo Domingo, 1911, militar y político dominicano que fue presidente de la República desde 1906 hasta 1911, mandato durante el cual puso a su país bajo la dependencia económica de Estados Unidos, junto con su primo Horacio Vázquez. Cáceres dirigió la conjura que acabó con la vida del dictador Ulises Eros en 1899. Ocupó entonces la presidencia Juan Isidro Jiménez, 1899 y 1902, que se había significado en la lucha contra la dictadura de Eros y correspondió a Horacio Vázquez el cargo de vicepresidente, mientras Ramón Cáceres ejercía como ministro de Guerra y Marina y más tarde como gobernador de Santiago. Vemos que en 1902, de nuevo con la colaboración de Cáceres, Horacio Vázquez lanzó una proclama que forzó la dimisión de Juan Isidro Jiménez, pero en 1903 una revuelta de los seguidores de Eros obligó a Cáceres y Vázquez a participar al exilio. Ambos regresaron en octubre de ese mismo año para sumarse al movimiento que derrocó al presidente Alejandro Woz y Gil y llevó al poder a Carlos Morales Languasco. Eso fue en 1903 hasta el 1906. Ramón Cáceres asumió la vicepresidencia del nuevo gobierno. En 1906, Ramón Cáceres sustituyó a Morales Languasco en la presidencia cuando éste fracasó en el intento de afianzar su cuestionada posición. Desde su juventud se opuso a las actividades políticas del país hasta que su primo Horacio Vázquez le participó los planes de Lilith de darle muerte a este. Cáceres se antepuso y convenció a Vázquez de planear y ejecutar la muerte de Lilith, en razón de que se atribuía al dictador Eros, o sea, también conocido como Lilith, haber ordenado la muerte de su padre Manuel Cáceres, que también le conocían como Meme Cáceres, cuando fue candidato a la presidencia. Debido a este acontecimiento, Cáceres decidió formar parte del grupo que ejecutó al dictador Ulises Eros el 26 de julio de 1899 en la ciudad de Moca. En medio de un periodo de lucha caudillista por el poder, el mandato de Ramón Cáceres de 1906 hasta el 1911 significó un momento de estabilidad, caracterizado por subordinación a los Estados Unidos y por el ejercicio autoritario del poder, puesto de manifiesto en la represión contra sus enemigos políticos. Ramón Cáceres aceptó los términos de la nueva convención de 1907, que colocaba al país en sustitución de protectorado de Estados Unidos. Las aduanas quedaron administradas por el poderoso vecino del norte, situación que se prolongaría hasta 1940.
La convención prohibía además que se aumentase la deuda pública interna o externa sin el consentimiento de Estados Unidos. Tampoco el Estado dominicano podía modificar sus aranceles sin la autorización previa del gobierno norteamericano. Seguimos con la siguiente compañera. Es cuanto de mi parte. Buenas noches. Yo le estaré hablando sobre las características del gobierno de Amón Cáceres. El gobierno de Amón Cáceres en el 1906-1911, al renunciar al poder Morales Languasco, llega Ramón Cáceres, quien había sufrido de la muerte de Eraux y ya tenía conocimiento de la administración gubernamental. Fue vicepresidente del gobierno de Languasco. Desde su inicio en el poder, desarrolla un gobierno basado en las siguientes características. Las características son: combatió las guerrillas del noreste, concentró la población rural de Montecristi en la ciudad para debilitar los guerrilleros, desarrolló un crecimiento sostenido en la dependencia de Estados Unidos, aceptó el plan de ajuste para la rebaja de la deuda de 40 millones a 17 millones, suprimió la vicepresidencia y elevó el periodo de presidencia a 6 años. Proponer un sistema de votación indirecta, establecimiento de una reforma constitucional, favoreció la inversión extranjera y autorizó legalizar las tierras. También le voy a hablar sobre algunas obras públicas realizadas en el gobierno de Amón. Se encuentran las siguientes: equipar de libros las escuelas del país, ampliación del ferrocarril central dominicano hasta Moca, extensión de servicio del telegráfico y telefónico, reconstrucción de los puertos y muelles de mayor importancia, reorganizar los servicios de correos, llevó la educación a las zonas rurales del país, fomentó el establecimiento de granjas experimentales para crear una conciencia técnica sobre la explotación de la agricultura. Hasta aquí mi parte, continúa la siguiente compañera. Yo le voy a estar hablando sobre las medidas tomadas durante el gobierno de Cáceres. Estas medidas favorecen el desarrollo económico del país, pero también favorecen el capitalismo de Estados Unidos. Entrando de esta forma, entra contradicción con el pueblo en general, provocando que fuera repudiado con levantamientos que en muchas ocasiones fueron aplastados por la política de terror que surgió en su mandato. Para 1908, Cáceres, a través de su presión, fortalece su gobierno controlando el Congreso, por lo cual convocó la Asamblea Constituyente para que reconociera la reforma de la Constitución. De esta forma, amplió los poderes del presidente de la República. Las reformas que se establecieron en la Constitución fueron las siguientes. Se anuló el cargo de vicepresidente. Se amplió el periodo presidencial. Se suprimió el Consejo de Secretario o Estado. Se instaló un sistema bicameral con la Cámara de Senadores y Diputados en 1911. Fue asesinado por sus contrarios, terminando así su dictadura. Los gobernadores provisionales dejaron de tener el control militar en sus provincias y sus funciones quedaron reducidas al plano civil. También le voy a hablar del final del gobierno de Cáceres. Ramón Cáceres, mientras se desplazaba en la ciudad de Santo Domingo, fue asesinado el 19 de noviembre de 1911 por Luis Tejera y su grupo de amigos, ocasionado la muerte del presidente. Día después del hecho, los asesinos fueron fusilados en las fortalezas Osama. Las diferencias de con el gobierno de Ramón Cáceres
detan de tus aspiraciones con dirigir la Guardia Republicana, pero el presidente del país tenía su preferencia con el general Alfredo Victoria. Una frase que se recuerda en la historia es la del presidente Luis Tejera, el historiador Emiliano Tejera, quien para él entonces era ministro de Relaciones Exteriores. Es la siguiente: bien muerto pero mal matado. La siguiente. Bueno, el siguiente que corresponde es a Jesús Emmanuel, y entonces lo estaremos reemplazando. Entonces estamos aquí, vamos a hablar sobre lo que es el final del gobierno de Moncáceres, y estaremos mencionando que a raíz de las políticas dictatoriales y despóticas del presidente Ramón Cáceres surgieron grupos políticos con el fin de asesinarlos y otros para secuestrarlo y lograr que renuncie. Quien lideró el ataque fue el joven general Luis Tejera, quien se identificó mucho con el racismo. Vemos que el más importante de estos acuerdos fue la Convención Dominico-Americana en 1907. En este pacto, Estados Unidos exigía el cese de las luchas entre los caudillos dominicanos. De no cumplirse este acuerdo, ellos ocuparían militarmente la República Dominicana. Este requerimiento se debió a que los caudillos usaban los fondos para comprar armamentos y sofocar las rebeliones, quedándose sin fondos para cumplir con los acuerdos económicos contraídos con Estados Unidos. Durante esta intervención, los Estados Unidos toman el control total de República Dominicana, efectuando cambios en los ámbitos económicos, políticos y sociales, como la censura de la prensa, el desarme de la población, el establecimiento de la educación primaria obligatoria y gratuita, la creación de la Guardia Nacional y la creación de la Secretaría de Salud, Estado y Beneficencia. También tenemos que este periodo de auge duró solo un año debido a que los precios y los productos exportados cayeron estrepitosamente a causa de la finalización de la Primera Guerra Mundial, surgimiento al país en una nueva crisis económica debido a la expansión de obras de infraestructura. Ante esta situación, Estados Unidos firma nuevos acuerdos de préstamos, elevando la deuda dominicana. Esta firma de nuevos acuerdos ocasionó un gran descontento en los dominicanos, quienes no dudaron en demostrarse por medio de protestas silenciosas, donde cubrían las banderas dominicanas con paños negros en señal de luto y resurrección armada, y campañas de denuncias internacionales a las violaciones de los derechos humanos. Es cuanto de mi parte, que pase la siguiente. Buenas noches, Señor le bendiga. Le habla Ángela Matos, Ángela Mildred Matos Peguero. En esta ocasión le voy a estar hablando sobre las consecuencias y las causas. En lo político, obviamente que esta intervención interrumpió la vida soberana de la nación, desarticulando su tejido político, tanto institucional, jurídico y militar. La ocupación militar norteamericana impuso otras reglas de juegos que dejaría al país huérfano de su independencia, tanto dinámica y libertaria, pasando a ser territorio norteamericano que acondicionaba toda acción política interna y control absoluto en lo militar y su seguridad nacional. En lo económico, la ocupación definitiva de las aduanas y el control de las recaudaciones del fisco fueron causadas inmediatas de esta intervención, pasando luego los norteamericanos
a partir de sus intereses políticos y comerciales. En lo social y lo cultural, su dominación impactó formas culturales del dominicano, aunque no fuera un objetivo claro de dominación de una u otra manera. Estas relacionadas interéticas reflejaban la razón del encuentro de estas formas nacionales. La creación de un ejército de ocupación les permitió deshacer las viejas prácticas caudillistas provenientes de las historiaciones, de las distintas costumbres militares. También dentro de las causas dentro de las primeras causas que se conllevaron a esto, que se conllevó a Estados Unidos intervinieran militarmente a la República Dominicana, tenemos lo que es incumplimiento de pagos ante las deudas contraídas, incumplimiento de acuerdo de paz, entrega de las aduanas dominicanas a las potencias europeas y finalmente la danza de los millones. Hasta aquí la persona que continúa. Buenas, mi nombre es Santa Paniagua Modesto y vamos a estar hablando sobre el fin de la intervención norteamericana. Algunos líderes dominicanos, sin embargo, utilizaron el plan como base para nuevas negociaciones que terminaron en un acuerdo entre el secretario de Estados Unidos, Charles Evans Hoover, y el embajador dominicano en Estados Unidos, Francisco J. Peinado, el 30 de junio de 1922. Este acuerdo permitió la selección de un presidente provisional para gobernar hasta que las elecciones pudieran ser organizadas. A cambio de ceder el poder y el control de la policía al nuevo gobierno dominicano, los representantes caribeños aceptaban respetar las medidas aprobadas durante la ocupación, bajo la supervisión del emisario Sumner Welles, representante personal del presidente Harry, a cargo de organizar la evacuación. Juan Bautista Vicini Burgo asumió la presidencia provisional el 21 de octubre de 1922. Welles, que quedó como principal representante estadounidense en la isla, pese a carecer de cargo oficial, logró que los partidos dominicanos aceptasen el acuerdo alcanzado por Hoover en los Estados Unidos. Las negociaciones entre el gobierno militar y los políticos dominicanos en las que Welles tuvo que mediar fueron complicadas, en especial por el desacuerdo entre las dos partes sobre el control de la policía que Robinson deseaba mantener al menos durante unos 6 meses y los dominicanos deseaban recibir. Inmediatamente después de que se formase el nuevo gobierno, Welles tuvo que solicitar el respaldo personal del presidente Harry para vencer la oposición de Robinson a las concesiones que se basaban fundamentalmente en motivos militares, mientras que los dominicanos daban más importancia a los aspectos políticos de las cuestiones. Tras las elecciones del nuevo gobierno provisional tomó posesión el 21 de octubre,
en las elecciones presidenciales el 15 de marzo de 1924, Horacio Vázquez Lajara, un antiguo aliado y colaborador de los Estados Unidos, derrotó a Peinado fácilmente. El partido Alianza de Vázquez también tuvo una cómoda mayoría en ambas cámaras del Congreso. Con su ascenso al poder el 21 de julio, el control de la República regresó a manos dominicanas. La retirada de las fuerzas estadounidenses comenzó en junio de este año y concluyó en septiembre. Gracias y hasta aquí mi parte. Bueno, es cuanto de nuestra parte. Esperamos que la información les haya llegado de una manera clara y precisa. Pasen feliz resto de la tarde y que Dios le bendiga a todos.